Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, querida familia. ¿Cómo están? Estamos en este su programa, Él es, transmitiendo a ustedes con todo el corazón las verdades del libro de libros, la Biblia. Ahora mismo, en su pantalla aparecen nuestros medios de comunicación, a donde usted debe accesar para encontrar todas aquellas cosas que necesita seguramente para completar mucho más lo que nosotros le estamos comunicando. Primeramente, nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Allí hay direcciones de las diferentes congregaciones que existen aquí en la ciudad y que conforman parte de la red de las iglesias de Amistad de Puebla. Pero también queremos decirle, aquí, en la Hacienda de la Amistad, tenemos todos los domingos 3 reuniones, a las 9 de la mañana, a las 11:30, que es de enseñanza, y a las 12:45. Usted puede venir a cualquiera de ellas. Y como les decía, queremos transmitirles más y más acerca de la verdad absoluta que existe en la palabra de Dios. Así que en un momento estaremos con ustedes. Una nueva cultura. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Cultura es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos, etcétera, que existen en cada grupo social, sea familiar, sea una sociedad o sea un país entero. Pero cada cultura es diferente. Y en su casa seguramente es diferente, en la sociedad es diferente, pero nosotros necesitamos una nueva cultura. Estamos en este su programa, Él es, y estamos hablando acerca de este tema. Así que, en verdad, deseamos de todo corazón que usted reciba todo aquello que estaremos hablando. Una nueva cultura. Cada país, cada etnia, cada nación, cada sociedad, aún cada familia, como ya dijimos, tiene una cultura. Pero lo que estamos ahora viviendo nos deja en claro que la cultura es cambiante. Es cambiante cada siglo, porque los tiempos son cambiantes. Es cambiante también en cada país, porque sus costumbres y hábitos también son diferentes. Es cambiante también en cada familia, porque también sus hábitos y costumbres son diferentes. Pero mire, hace tan solo medio siglo, no nos vamos a ir muy atrás, hace tan solo medio siglo en nuestro país se le daba mucha más importancia al bien actuar y a un buen comportamiento. Se procuraban las buenas costumbres. En las familias el respeto, el honor, los valores, la moral, los principios eran fundamentales en la formación de una persona, en la formación de los hijos. Sin embargo, hoy están siendo moldeados por la influencia tremenda que ejercen otros factores. Estos factores están influyendo de una manera tal que están provocando que las culturas, y en particular la cultura nuestra, esté siendo bombardeada, esté siendo influenciada por cosas que son negativas, que se están conformando, se están transformando, por así decir, a lo que el mundo está haciendo. Entonces nos damos cuenta que el bien común, las buenas costumbres y los buenos hábitos, la moral, el respeto, el honor y sobre todo los valores ya son relativos.
y además aplicables a la gente a su propia manera y forma de vida. El libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos está dando una advertencia y dice: no se conformen, no se hagan como las personas de este mundo. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Esto lo escribió casi hace 2000 años y es tan actual como hace 2000 años, como hace 1000, como hace medio siglo, como hoy en día. El consejo sigue siendo el mismo. Usted no puede transformarse a ese tipo de influencias e ideologías, filosofías y pensamientos que en este momento están destrozando lo que son las buenas costumbres, lo que realmente deseamos en nuestras familias. La Biblia nos enseña que debe haber en todo tiempo una verdadera transformación. Ahora, esta transformación se logra a través de la renovación de nuestro entendimiento. Si nosotros solamente nos quedamos con lo que nos dice el mundo, con lo que vemos a través de la influencia a nuestro alrededor, entonces no podemos nosotros ser renovados en nuestra mente para poder entender lo que Dios nos dice. No podemos entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros, que según lo que nos dice el apóstol Pablo, es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que vivamos de otra manera, pero la pregunta es cómo hacerlo. Y yo le quiero decir esto: lo podemos hacer conforme a la cultura del reino de Dios. El Señor Jesús vino a mostrarnos primeramente cómo es Dios. Él se hizo carne como cualquiera de nosotros y en su persona, así como usted y como yo, nos mostró: así es Dios, así actúa Dios, así es como debemos actuar todos nosotros. Este es su carácter, esta es su forma de ser, esta es su personalidad, así es. Y Él vino y nos enseñó cómo es Dios. Y Él vivió aquí en la tierra como cualquiera de nosotros, pero también nos enseñó la cultura. Nos enseñó una cultura diferente, la cultura de su reino. Dice el libro de Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir? El rey había llegado a la tierra, había traído consigo su reino, un reino diferente, un reino que se establece en nuestra vida, en nuestro interior, cuando el rey viene a nuestro corazón. Un reino nuevo, en donde también existe una cultura diferente. Una cultura que no está basada en todos los pensamientos y las ideologías, filosofías humanas, sino en los absolutos de Dios. Cuando Jesús llegó, vino hablando palabras de vida. Él dijo claramente: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y a través de ello nos enseña de qué manera podemos vivir en su cultura, en una cultura diferente, en donde no aceptamos ninguna otra cosa que afecte lo que es nuestro interior y también afecte alrededor de nuestras familias. Vamos a hacer un breve corte y en un momento estaremos con ustedes.
Padre, queremos ver las cosas como el cielo las ve. Y el pueblo de México tiene un solo rey y se llama Jesucristo. Porque las nuevas generaciones te alabarán. Que edifiquemos nuestras familias conformes a tu palabra. Declaramos que nuestra nación, Señor, es salva, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Desde gigante de inmoralidad, fuera de mi nación, en el nombre de Jesús. Cristianos Unidos Orando por México ya es este próximo 25 de agosto. Recuerda, aquí en el auditorio principal de 8 a 10 de la noche. Es muy importante que estés aquí para interceder por México. En Amistad de Puebla, contamos con la capacitación integral de Instrucción Bíblica Hispana. Tenemos diferentes opciones de estudio para ti. Instrucciones de tiempo completo, matutino con internado, 2 años de internado, años de especialización para el ministerio, pastoral, misiones y alabanza. Verano intensivo, capacitación e instrucción bíblica, 4 semanas con internado. Además de eso, tu certificado está avalado por Cristo para las Naciones, Dallas, Texas. Más información en www.institutohispana.org o al teléfono 222-303-0208. Es interesante observar cómo hace 2000 años esto escrito aquí y esta verdad que existe aquí es para toda la vida. Hoy estamos 2000 años después y esto sigue siendo vigente. No se conformen a este mundo, no se hagan como es el mundo en todas sus influencias negativas. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero ¿qué encontramos? ¿Qué es lo que hallamos ahora? Nos damos cuenta que la cultura de este mundo está descompuesta, que cada día se degrada más y más, que existe una descomposición total del tejido social y familiar. Lo que podemos decir entonces es que hay una cultura en crisis. Es muy claro, es entendible. Nuestra cultura actual está en crisis. La violencia, la corrupción, la mentira, el engaño. Bueno, no tengo que decirles tantas cosas para que usted y yo podamos entender que estamos realmente en una cultura que se ha perdido. Pero lo importante es que aquí el Señor nos ha dejado vida, nos ha dejado espíritu, nos ha dejado palabras que pueden hacer una transformación en nuestro ser para que no caigamos en la trampa de seguir la corriente de este mundo, las filosofías de este mundo, la influencia misma de este mundo, y que no nos conformemos a ellas, sino que al contrario, que podamos ir en contra de esas corrientes, siguiendo solamente la verdad de la palabra de Dios. Pues bien, la moral, los valores, los principios, la honra, todas estas cosas, ya no es lo que prevalece en este momento. Existe un completo contraste entre la cultura que se vive hoy en día, que la podemos llamar como usted quiera. Aquí el apóstol habla acerca del mundo, la cultura del mundo, en contra de lo que es la cultura del rey, la cultura del reino, la cultura del Señor Jesús. Una nueva cultura vino a establecer. Pero ¿qué vemos? Que hoy existen variadas filosofías, ideologías, pensamientos, en donde todo se centra en el hombre. Ya hablamos la vez pasada acerca del humanismo, que es un sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades del hombre se pueden satisfacer sin tener que aceptar la existencia de Dios. Podríamos decir entonces que es un sistema
en que el hombre es el centro de todo. Puede hacer cualquier cosa como quiera sin que tenga que intervenir Dios en nada. Y nosotros entendemos que esta corriente filosófica no es actual, no es como decimos que nace en el siglo XIV o XV, sino realmente esta misma filosofía o forma de pensar nace desde que está el hombre en el huerto del Edén. Proviene del huerto del Edén cuando el hombre decide por sí mismo separarse de Dios, dejar a Dios, rebelarse de Dios y decir, yo puedo solo. Lo que el hombre está diciendo es que él podía hacer las cosas sin que interviniera Dios. Génesis 6, versículos del 5 al 6, nos narra aquí lo que sucede cuando el hombre decide por sí mismo hacer las cosas. Dice, el Señor vio, nuestro Dios, que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón eran de continuo solo al mal. Entonces el Señor lamentó. En otra versión dice, se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El resultado es una tragedia. A Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón eran de continuo al mal. ¿Qué es lo que da como resultado? Que el Señor llega al punto en que decide destruir a todo ser viviente que hay en la tierra. Pero un hombre encuentra como justo aquí en la tierra Noé, y a través de él decide mantener todo lo que es la creación principal de Dios, que es el hombre. Pero llegó el punto tal de destrucción. Hoy estamos viviendo una crisis tremenda en todas partes. Estamos viviendo como en los tiempos de Noé. Dice que se casaban, se daban en casamiento, había terrible perversión a tal grado que Dios mismo se arrepiente de haber hecho al hombre y decide destruirlo. Pero bueno, sabemos que la gracia y la misericordia de Dios están ahí y Noé es la persona que Dios haya en la tierra justa para que pueda continuar con todo lo que es el hombre sobre la faz de la tierra. Vamos a ir a un breve corte. En un momento volvemos con ustedes. Te necesitamos más y más, Señor. Tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu enciende nuestras vidas. Tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu enciende nuestras familias, Señor. Tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu enciende mi vida. Tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu nos enciende una y otra vez, Señor. Lo que estamos viviendo hoy en día nos deja ver claramente cómo el hombre cada vez más decide actuar por sí mismo.
centrarse en sí mismo. Y a esto se le llama humanismo. No tomar en cuenta a Dios, decir yo puedo hacer las cosas por mí mismo, y nos damos cuenta que esto ha sido una tragedia, ha sido una desgracia a través de los siglos en la humanidad. Pero el hombre lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo una y otra vez. Se empieza con la idea de que el hombre puede, de que el hombre es capaz, de que el hombre tiene el conocimiento y de que cada vez como aumenta el conocimiento y las cosas se entienden supuestamente de mejor manera, entonces el hombre ya es capaz de vivir por sí mismo sin tomar en cuenta la divinidad, sin tomar en cuenta a Dios para nada. Ahora, esto lo conocemos como humanismo, pero existen otras corrientes filosóficas. Por ejemplo, el modernismo, que afirma lo siguiente: la moralidad, la dignidad humana, la verdad y la razón descansan sobre los fundamentos. Razón, ciencia, raza, etc. No sobre Dios. Esto surge siglo XVI hasta mediados del siglo XX. Esta filosofía prevaleció durante varios siglos en el sentido de que todo descansa sobre los fundamentos que el mismo hombre ha creado y puede realmente entender. Razón, ciencia, raza, entendimiento, conocimiento, etc. Pero no descansa sobre Dios. Pero antes de esta filosofía también tuvo que haber un premodernismo. Y el premodernismo surge también en el siglo XI y es algo muy especial. Quisiera comentarles algo acerca de esto. En esta etapa, que comprende más o menos 5 siglos, del siglo más o menos XI al siglo XV, XVI, los occidentales creían que Dios y su palabra eran la base de los conceptos morales absolutos. Eran la base de la racionalidad, de la dignidad humana, de la moral y del comportamiento de la persona, así como la verdad en todas las cosas. Lo expresó así el teólogo cristiano Anselmo en 1033 después de Cristo. Dijo: creo que puedo entender. Él estaba pensando que podía entender los principios de Dios establecidos en la palabra. Anselmo hablaba de una fe que buscaba entendimiento, es decir, el punto de partida hacia el conocimiento y la sabiduría de Dios era lo que realmente proporcionaba a la gente el ente con lo que podía interpretar. Le proporcionaba entendimiento adecuado para la realidad y la experiencia humana. Teniendo fe en Dios, el mundo podía entenderse correctamente. Pero, ¿qué sucedió? Que al decretar esto como un absoluto total, la religión se hizo fuerte, se hizo férrea, se hizo contundente y a tal grado que se imponía sobre cualquier otra cosa. Y al caer en ese extremo, cayó también en el error tremendo de convertir al mundo en algo que era una religión absoluta y total. Pero podemos entender que Dios y su reino sobrenatural en ese entonces eran la base de la moralidad, la dignidad humana, la verdad y la razón. Pero el extremo, usted conoce cómo cayó toda esta situación tan terrible en esos tiempos en donde la religión era lo más importante. Nos damos cuenta, sin embargo, que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, no vino a formar una religión, sino que Él vino
para que nosotros pudiéramos ser como Él es y seguirle como sus discípulos. Dice Efesios 1, versículos 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, no en una religión, no en leyes establecidas, sino que en el conocimiento de Él. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Como decía Anselmo, necesitamos entender lo que dice Dios, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, el que habla es nuevamente el apóstol Pablo. Nos enseña cómo vivir en medio de una cultura que se ha corrompido, que se ha destrozado y que arrastra, influye al ser humano para que caiga en perversión. El hombre, sin embargo, entregando su vida a Dios y creyendo en lo que Jesús hizo por él, tiene la gran diferencia. Nosotros podemos pensar claramente y entenderlo que no es a través de la religión férrea que determina las cosas como cosas que se tienen que hacer, sino la voluntad de Dios, el conocimiento del Señor Jesús. Tampoco rechazando la verdad de la existencia de Dios, negando su existencia, podemos llegar a vivir aquí en la tierra en armonía. No es posible, sino aceptando verdaderamente que Dios es el creador, es nuestro creador y que sin Él nada podemos hacer. Cuando usted y yo reconocemos que Dios existe, que el Señor Jesucristo vino a la tierra, no a formar religión, sino a que sigamos su ejemplo, la forma en cómo Él vino a mostrarnos cómo deberíamos vivir aquí en la tierra, formando en nosotros mismos su carácter, su forma de ser, caminando como Él caminó, es cuando tenemos verdaderamente la respuesta. Es cuando esa nueva cultura entra en nuestra propia vida. Una cultura que está fundamentada sobre otros principios y valores. Los principios y valores del reino de Dios. La próxima semana continuaremos con este tema. Mientras tanto, que el Señor les guarde siempre en todas las cosas.